Bienvenidos al canal Educa Salud. Deseo y espero que vuestra salud esté en su mejor estado. En este vídeo os vamos a explicar las causas de la enfermedad desde el punto de vista de la medicina natural. Cuando hablamos aquí de enfermedades no nos vamos a referir a las enfermedades raras o enfermedades genéticas, sino a las típicas enfermedades agudas que todos en algún momento de nuestra vida pasamos, esas enfermedades que terminan en itis, bronquitis, laringitis, etc., y que con el tiempo pues pueden a lo mejor ir desarrollándose en enfermedades de deposición o de acumulación, como son, por ejemplo, el exceso de ácido úrico, colesterol, triglicéridos, obesidad, quistes, tumores benignos, etc. Y también pues de todas esas enfermedades que luego al final se pueden convertir en crónicas o incluso en degenerativas. Recordemos que desde el punto de vista del higienismo, disciplina de la medicina natural, la salud y la enfermedad están ligados al estado toxémico del organismo. Para entender cómo se produce la enfermedad desde el punto de vista de la medicina natural, hemos realizado unos esquemas que permiten visualizar de forma sencilla la definición de salud y enfermedad, así como los resultados que pueden producir en el organismo los diferentes tipos de tratamientos. Así que vamos a empezar en este vídeo por los esquemas de las causas de la enfermedad. Vamos allá. Los rectángulos, como veis aquí, representan a la persona. Por ejemplo, esta línea roja, que os marco ahora mismo aquí, esta línea roja, estaría representando el umbral de tolerancia de toxinas por parte del organismo, pero sin producir síntomas o enfermedades, puesto que está por encima de esta línea negra que tenéis aquí también horizontal. Es decir, cada persona tiene un límite de tolerancia a toxinas que puede llegar a acumular. Unos lo tienen bajo, otros lo pueden tener más alto. Estas toxinas pueden venir, como se hacía referencia en las definiciones de salud o enfermedad, por una parte desde el interior, es decir, por la toxemia endógena que cada uno de nosotros evidentemente va generando, o por el exterior, toxemia exógena, también por lo que no somos capaces de eliminar. Por ejemplo, aquí de una manera muy sencilla os hemos puesto cuáles podrían ser las causas de esa intoxicación orgánica. Por ejemplo, por lo que heredamos. Muchas veces vemos en los iris de los niños, por medio de la iridología, como ya los niños ya traen por parte de sus padres una gran carga toxémica que se va acumulando en diferentes órganos de su cuerpo y que con el paso del tiempo probablemente esos órganos que son tal vez más débiles son los que van a ser, en este caso en el futuro, potencialmente órganos que pueden enfermar de forma más habitual. Luego, por supuesto, esta carga toxémica se puede aumentar por lo que cada uno de nosotros respire, en qué ambiente vivimos, por lo que comemos y bebemos, que esto es muy importante, incluso por lo que pensamos. Veremos ya más adelante la importancia de dar atención a la salud mental, o por lo que no eliminamos. No todas las personas eliminan de la misma manera y tienen la misma capacidad para eliminar desechos tóxicos que el propio cuerpo, por su propio metabolismo, va generando. Podríamos, por lo tanto, comparar esta línea roja que estáis viendo aquí como a un termostato de un frigorífico que salta cuando se ha llegado al límite de la temperatura permitido. Es decir, si nosotros fijamos en 5 grados, vamos a suponer, la temperatura del termostato del frigorífico, cuando la temperatura interna del frigorífico sobrepasa ese nivel del termostato, el termostato va a saltar para volver a enfriar otra vez los alimentos hasta la temperatura prevista. Por otra parte, la línea negra horizontal que veis aquí, esta línea negra horizontal, equivale al nivel de toxinas que se van acumulando con el tiempo y que, como hemos dicho anteriormente, cuando sobrepasa el umbral de tolerancia, provoca síntomas o enfermedades según, en este caso, la medicina natural. Siguiendo con este mismo ejemplo anterior, sería como la temperatura interna del frigorífico, es decir, la línea roja es el termostato hasta donde permitimos que pueda llegar la temperatura del frigorífico, y la línea negra nos indica cuál es la temperatura a la que está en este caso el frigorífico. Luego, por lo tanto, lo comparamos otra vez. Línea roja, capacidad que tiene el organismo de tolerar cierta cantidad de toxinas, y líneas negras, en este caso, las toxinas que se van acumulando y que pueden llegar más pronto o más tarde a ese umbral de tolerancia. Bien, por lo tanto, recordad, estas líneas verticales que veis aquí, en realidad son simplemente por la cantidad de toxinas que se van acumulando con el paso del tiempo. Vamos a pasar ahora a continuación a ver el siguiente gráfico. Mirad, en este siguiente gráfico notamos cuáles son también de nuevo las diferentes causas de la acumulación de toxinas en el organismo. Las hemos puesto otra vez aquí para que las tengáis en mente. Y en el rectángulo de la izquierda, en este,
lo que estamos viendo es lo siguiente. Observamos que cuanto más bajo sea el umbral de tolerancia, mayor vitalidad y capacidad de reacción tendrá el organismo ante las toxinas. Como el umbral está muy bajo, a la menor acumulación de toxinas se producen síntomas o enfermedades que nos avisan de que se ha sobrepasado el umbral de tolerancia que el organismo está dispuesto a soportar y por lo tanto está haciendo un esfuerzo por eliminarlas y por volver al estado de normalidad funcional. Por ejemplo, este tipo de gráfico que estáis viendo aquí, el de la izquierda, es el de los niños en términos generales y el de las personas con mucha vitalidad. Podríamos decir que es un gráfico en el que equivale a las enfermedades agudas y depurativas cuando la línea negra sobrepasa la línea roja. Es decir, aquí, en este gráfico, el termostato del frigorífico lo hemos bajado mucho, lo hemos puesto, por ejemplo, a 2 grados. Y claro, el frigorífico va a estar funcionando más tiempo, puesto que está a una temperatura más baja el termostato, intentando siempre colocar la temperatura del frigorífico en el lugar fijado. Claro, en ese caso los alimentos se van a conservar muy bien y es decir, vamos a tener muy buena salud comparándolo ahora con el organismo, puesto que como hemos puesto un umbral o tenemos un umbral de tolerancia muy bajo, pues entonces en cuanto que haya muchas toxinas o algunas toxinas y que superen ese umbral, rápidamente el organismo va a empezar a depurar y a eliminar todo aquello que probablemente le esté haciendo daño. No sé si habréis notado cómo muchas veces los niños son los que tienen más reacciones y tienen mucho más síntomas o enfermedades agudas que los adultos. Ellos siempre están eliminando y depurando, hablando por supuesto en términos generales, luego hay muchas excepciones, ¿no? Pero hablando en términos generales, pues los niños que si tienen una otitis, una bronquitis, una laringitis, es decir, todas esas enfermedades que terminan en itis, que son enfermedades de inflamación, son enfermedades agudas, que lo que están intentando el organismo es eliminar, puesto que las toxinas están superando ese umbral de tolerancia. Observar, sin embargo, ahora este rectángulo, el rectángulo que está aquí en el centro de este esquema, el del medio. Aquí podríamos decir que lo que estamos observando es la condición de los adultos. Con el tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Pues con el tiempo aumenta el umbral de tolerancia, baja la vitalidad y por lo tanto las toxinas se empiezan a ir acumulando, produciendo diversos tipos de enfermedades que si no se saben tratar de la manera correcta, pues nos llevarán a un estado crónico. Es decir, aquí lo que ha pasado, comparándolo otra vez con lo del frigorífico, es que ya el termostato lo hemos subido a una temperatura, vamos a suponer, de 8 grados. Si el termostato del frigorífico está a 8 grados, pues entonces, claro, según la temperatura ambiente que haya, ahora el frigorífico va a estar en marcha menos tiempo. Es decir, el organismo va a tener menos reacciones depurativas o enfermedades agudas, con el peligro de que, por ejemplo, en este caso, si es el caso del frigorífico, los alimentos se puedan echar a perder con más facilidad. En el caso del cuerpo humano, pues claro, como las toxinas se van acumulando y tenemos menos capacidad de reacción porque ya hay menos vitalidad, pues entonces se van acumulando y eso al final va a generar problemas de salud que con el tiempo se manifestarán en enfermedades probablemente crónicas o incluso degenerativas. De hecho, si ahora ya vamos al rectángulo de la derecha, vemos la condición, podríamos decir, de la vejez o de la enfermedad crónica. Aquí ya lo que hay es un déficit de vitalidad, hay un déficit de energía vital, hay una acumulación de toxinas que con el paso de los años se han ido produciendo. Los tratamientos incluso incorrectos de las enfermedades agudas pueden acelerar este proceso y hacer que llegue un momento en que el organismo esté en un estado ya crónico o degenerativo que puede ocurrir incluso en poco tiempo. En este caso podríamos decir que lo que hemos hecho ha sido subir tanto la temperatura del termostato, fijaros dónde está aquí, arriba del todo, que ya prácticamente es que el frigorífico casi ya no funciona y ya los alimentos se echan a perder. En el organismo pasa lo mismo, hay tan poca capacidad de reacción, hay tan poca vitalidad y hay tantas toxinas acumuladas que el organismo está saturado llegando ya a su final. Es decir, vivimos intoxicándonos y morimos, podríamos decir, envenenados. Pues bien, en el próximo vídeo se van a explicar por medio de otros gráficos cómo nos enseñarán de qué diferentes maneras ahora se pueden tratar las enfermedades agudas y las consecuencias de tales tratamientos.
Bueno, espero que este vídeo os haya ayudado a comprender cómo la medicina natural entiende las causas de la enfermedad y cómo se van haciendo crónicas. En el próximo vídeo os vamos a explicar los tratamientos de las enfermedades desde el punto de vista de la medicina clínica convencional. Me despido de ustedes. Buena salud a todos.